Bienvenidos a esta exploración de una figura llena de contrastes. Warren Buffett. Sí, totalmente. Hablamos de, una de las personas más ricas del planeta, ¿no? Una fortuna casi inimaginable. Miles de millones. Y sin embargo, vive con una simplicidad que, la verdad, sorprende. Es verdad. Un viajecito de 5 minutos al trabajo, desayuno de McDonald's, que elige según cómo va el mercado, imagínate. Sí, con su cupón y todo. Y una oficina famosa por no tener ni calculadora ni computadora. Casi ascético, ¿no? En ese sentido. Hoy vamos a intentar adentrarnos en la vida y la filosofía de este mago de Omaha. O sea, cómo se pasa de ser un niño en Nebraska fascinado por los números a ser una leyenda de la inversión y al final un filántropo de escala mundial. ¿Qué hay detrás? Pues mira, nuestra base para esta charla son extractos de un documental que, la verdad, ofrece una mirada bastante cercana. Ajá. Combina entrevistas con Buffett mismo, su familia, amigos como Bill Gates, su socio clave, Charlie Munger, claro, y análisis de su carrera. Nos deja ver un poco sus métodos, pinceladas de su vida personal y los principios que lo han, guiado. Y el objetivo es tratar de desentrañar algunas claves de ese éxito tan enorme, ¿no? ¿Qué influencias lo marcaron al principio? ¿Cómo fue cambiando su forma de invertir con el tiempo? Exacto. Y quizás lo más interesante, ¿qué lecciones podemos sacar de su enfoque sobre la vida, el trabajo, el dinero? No solo saber qué hizo, sino intentar entender por qué sus ideas resuenan tanto. Totalmente. El por qué. Y para empezar, un detallito que ya, marcaba la diferencia. Presentó su primera declaración de impuestos a los 13 años. A los 13. Increíble. Claramente, no era un adolescente típico. Empecemos a explorar esto. Dale. Desde muy chico, Buffett mostró una afinidad natural por los números. Sí. Más que habilidad, era como un disfrute, ¿no? El almanaque mundial que le regaló una tía era, según él, el cielo. Sí, lo cuenta así. Décadas después, todavía recordaba poblaciones exactas de ciudades. Se le quedaban los números. Impresionante memoria para eso. Y esa fascinación se tradujo rápido en pensamiento práctico. Hay una historia sobre un libro que leyó 1000 maneras de ganar $1000. Ajá. Y una sugerencia era comprar máquinas de pesaje. Y él, se puso a calcular cómo reinvirtiendo las ganancias podría comprar más y más máquinas, usando el interés compuesto. Ah, el famoso interés compuesto. Claro. Su meta imaginaria era tener una máquina para cada persona en el mundo. Es una visión muy temprana del poder exponencial del interés compuesto, un concepto que sería, central en su vida. Y no se quedó solo en cálculos, ¿verdad? Era un emprendedor nato desde niño. Sí. Vendía Coca-Cola, chicles, revistas. Llegó a repartir 500 periódicos al día. 500, ganando 1 centavo por cada uno. Un trabajo duro. Y él mismo dice que lo que más le gustaba era la independencia, ser su propio jefe. Esa idea del interés compuesto, ¿sabes? La analogía clásica del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Sí, que se duplica y crece exponencialmente. Exacto. Donde algo pequeño crece de forma brutal. Parece que le interiorizó muy pronto. Es un pilar para entender su enfoque a largo plazo. Y esas bases iniciales se apoyaron mucho en su familia. Su padre, Howard Buffett, fue una figura crucial, ¿cierto? Absolutamente. Howard fue su mayor influencia. Era corredor de bolsa, fíjate. Perdió su empleo en la Gran Depresión, pero tuvo la valentía de fundar su propia firma. ¡Wow! De él, Warren aprendió eso que llama el marcador interno, el inner scorecard. ¿Qué es eso exactamente? Pues la importancia de actuar según tus propios principios, tu propio análisis, sin preocuparte demasiado por lo que piensen los demás. Si sabes por qué haces algo y estás tranquilo con eso, eso es lo que cuenta. El juicio externo es secundario. Tiene sentido. Y además, su padre le dio algo invaluable: confianza. Confianza ilimitada. Incluso si cometía errores, la respuesta era un calmado «puedes hacerlo mejor». Qué importante eso. Esa fe incondicional, dice Buffett, fue el mejor regalo que recibió. Y también le inculcó valores sólidos, como la idea de que todas las personas valen lo mismo. Creció en un hogar republicano e incluso hizo campaña para su padre cuando se postuló al Congreso. ¿Y su madre? El documental también habla de ella. Sí, su madre. La describen como muy inteligente, brillante en matemáticas, muy sociable. Pero la relación era más compleja. Ah.
Sufría de fuertes dolores de cabeza y tenía un carácter, digamos, volátil. Eso generaba tensión en casa. Buffett reconoce que de ella heredó una competitividad extrema. Entiendo. Y la mudanza a Washington, D.C., cuando su padre fue elegido congresista, fue un periodo difícil para el joven Warren. Estaba infeliz, perdió interés en la escuela Sí. y canalizó su rebeldía de formas, bueno, peculiares, como vender en corto acciones de AT&T solo para molestar a sus profesores. No me digas. Vaya. Sí, una etapa complicada. Que eventualmente dio paso a su formación superior, aunque al principio no quería ir a la universidad. No. No, su padre lo convenció. Y bueno, terminó la Universidad de Nebraska rapidísimo, en 3 años. Decía que tenía prisa. ¿Prisa para qué? Para empezar a ganar dinero, imagino. Y entonces un revés que resultó ser una bendición. Harvard Business School lo rechazó. Harvard lo rechazó. Sí, y él mismo lo considera lo mejor que le pudo pasar. ¿Por qué? Porque ese rechazo lo llevó a descubrir que Benjamin Graham, el autor de El inversor inteligente, un libro que lo había marcado profundamente, Claro, un clásico. daba clases en Columbia. Le escribió, lo admitieron y ahí encontró a su gran mentor. Graham fue, en sus palabras, un maestro increíble. ¿Y qué le enseñó Graham específicamente? Ese concepto de value investing suena clave. Lo es, totalmente. Graham le enseñó a analizar minuciosamente los estados financieros, a buscar empresas que cotizaban por debajo de su valor intrínseco real. Comprar barato, básicamente. Comprar valor, más bien. La idea era que, tarde o temprano, el mercado reconocería ese valor. Y, por supuesto, las famosas 2 reglas. A ver. Regla número 1, nunca perder dinero. Regla número 2, nunca olvidar la regla número 1. Jaja, sencillas pero potentes. Exacto, un enfoque basado en el margen de seguridad. Al salir de Columbia, con apenas 20 años, empezó a aplicar esto. Buscaba lo que llamaba colillas de cigarro. ¿Colillas de cigarro? ¿Qué es eso? Eran acciones tan baratas, de empresas casi olvidadas, que él consideraba que aún tenían como una última calada de valor, algo que exprimirles antes de desecharlas. Entiendo la metáfora. Mientras forjaba su camino profesional, su vida personal también empezaba a tomar forma, aunque parece que con algunas dificultades iniciales en lo social. Él mismo admite que era torpe, sí, sobre todo con las chicas. Pero todo cambió cuando conoció a Susie Thompson. ¡Ah, Susie! Fue una conexión instantánea, y Susie se convirtió en una fuerza transformadora en su vida. Buffett se describe a sí mismo en esa época como desequilibrado. Imagínate. Desequilibrado. Sí, y dice que ella lo nutrió, lo regó con su pequeña regadera y le aportó equilibrio. El padre de Susie le advirtió a ella sobre las conversaciones poco normales que tendría con Warren, pero destacó que tenía un corazón de oro. Qué bonito. Es interesante cómo una relación puede moldear tanto a alguien. Y parece que ella también influyó en que superara su miedo a hablar en público. Sí, totalmente. Tomó un curso de Dale Carnegie que lo obligó a salir de su caparazón, a hacer locuras, dice él. ¿Qué tipo de locuras? Bueno, ejercicios para perder el miedo escénico, y considera el certificado de ese curso más valioso que sus diplomas universitarios, en parte porque le dio la confianza para proponerle matrimonio a Susie. Ahí está. Se casaron jóvenes, tuvieron 3 hijos, criados principalmente por Susie, mientras él, se sumergía en sus lecturas y negocios arriba, en su estudio. El clásico reparto de roles de la época, supongo. Sí, pero había consistencia familiar, cenaban juntos, y ella también influyó en sus ideas sociales. Su activismo por los derechos civiles, por ejemplo, lo acercó al Partido Demócrata. Ella se interesaba por las personas, él por los negocios, y reflexionaba sobre cómo mujeres brillantes como ella tenían un techo cultural en esa época, mientras que para él el cielo era el límite. Una relación profunda, que también tuvo sus complejidades más adelante, ¿no? Así es. En 1977, Susie se mudó a San Francisco. Buscaba su propio espacio, su identidad. Fue un golpe muy duro para Warren. Me imagino. Y por petición de Susie, una amiga mutua, Astrid Mengs, comenzó a apoyarlo, a cuidarlo. Se formó una dinámica muy única entre los tres, basada en el afecto y el respeto mutuo. Una estructura familiar poco convencional. Sí, pero funcionó para ellos. Duró hasta la muerte de Susie por un derrame cerebral, después de luchar contra un cáncer. Buffett siempre dijo que Susie lo construyó. Su pérdida fue devastadora para él. ¡Qué historia! Volviendo a la trayectoria empresarial,
Después de trabajar con Graham, regresa a Omaha y funda su propia sociedad de inversión. Exacto. En 1956, con capital de familiares, amigos y una pequeña parte suya. Era él solo, un hombre orquesta, haciendo todo. Y unos años después, en 1962, empezó a comprar acciones de Berkshire Hathaway, una textilera en decadencia en Nueva Inglaterra. Sí, al principio era una de esas inversiones tipo colilla de cigarro, de las que hablábamos. Algo barato. Pero la forma en que tomó el control total fue inesperada, por decirlo menos. Totalmente. No fue una jugada maestra estratégica, para nada. Fue por enfado. Por enfado. Sí, la gerencia le ofreció recomprar sus acciones a un precio ligeramente inferior al que habían acordado verbalmente. 1/8 de punto menos, creo. ¡Qué detalle! Pero para él fue una cuestión de principios, o de orgullo. Se sintió engañado y en lugar de vender, compró más. Compró hasta tomar el control en 1965. Vaya. Él mismo admite que fue una reacción tonta. Pero así, irónicamente, una textilera en problemas se convirtió en el vehículo de uno de los mayores éxitos empresariales de la historia. Y en esa transformación hay otra figura que fue absolutamente clave. Charlie Munger. Fundamental. Si Graham le dio las bases, Munger lo ayudó a evolucionar. Lo empujó a pasar de comprar empresas regulares a precios maravillosos, que era el enfoque de Graham, a buscar empresas maravillosas a precios justos. Ese es un cambio conceptual enorme. Gigante. Es pasar de buscar gangas a buscar calidad duradera. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? El ejemplo de See's Candies que mencionan parece muy ilustrativo. Exacto. See's Candies les enseñó el poder del foso económico, el economic moat. El foso económico. Sí, la ventaja competitiva duradera que protege a una empresa de sus rivales, como un foso protege un castillo. Descubrieron que una marca fuerte, con una lealtad del cliente casi emocional, Buffett bromea diciendo, si le regalas See's a tu novia en la primera cita y te besa, te poseemos. Buena frase. Este concepto del moat se convirtió en un pilar de su filosofía ya madura. Entonces, esa filosofía madura de inversión se podría resumir en ¿qué puntos clave? Bueno, varios. Primero, operar dentro de tu círculo de competencia. O sea, invertir solo en lo que entiendes profundamente. Nada de modas o cosas que no comprendes. Exacto. Segundo, tener una paciencia casi infinita. Esperar el lanzamiento perfecto, como un bateador selectivo en béisbol. Puedes ignorar miles de empresas hasta encontrar la correcta. No hay strikes cantados en la inversión. Me gusta esa analogía. Tercero, evitar la actividad constante. La liquidez, el poder comprar y vender fácil, tienta a operar demasiado. Y cuarto, una mentalidad de propietario a largo plazo. Comprar un negocio como si fueras a quedártelo para siempre. Como comprarías una granja o un edificio de apartamentos. Y la estructura de Berkshire Hathaway, la empresa, refleja esa filosofía, ¿no? Totalmente. Una sede central minúscula casi sin personal, sin burocracia, sin comités de inversión. Los negocios que compran operan de forma muy autónoma. Delegan mucho. Muchísimo. Y hay un énfasis absoluto en la reputación. La famosa frase, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para perderla. Sí, la he oído. No es solo un dicho para él, es un principio operativo fundamental. Y esa defensa de la reputación se puso a prueba de forma dramática con la crisis de Salomon Brothers. Crítico. Buffett siempre había sido bastante escéptico con Wall Street, ¿sabes? Ujú. Con su cultura, a veces su ética cuestionable. Entiendo. Por eso, su inversión en Salomon Brothers a finales de los 80 fue sorprendente para muchos. Munger, por ejemplo, no soportaba la cultura de la banca de inversión. Y entonces estalló el escándalo en 1991. Un escándalo enorme. Manipulación en las subastas de bonos del Tesoro. Algo gravísimo. La firma enfrentaba multas gigantescas y, peor aún, la suspensión de operar con el Tesoro. Eso era básicamente una sentencia de muerte para Salomon. ¡Qué situación! Y en medio de todo ese caos, nombraron a Buffett presidente interino. Su propia reputación, todo lo que había construido, estaba en la línea. Tenía 24 horas para decidir si aceptaba. ¿Y cómo manejó esa situación tan delicada? Pues con una mezcla de pragmatismo y apelando a su credibilidad personal. Negoció directamente con el secretario del Tesoro, Nick Brady. Le dijo que era el día más importante de su vida.
Logró que modificaran la orden inicial, salvando a la firma del colapso inmediato. Impresionante. Y su testimonio posterior ante el Congreso fue, bueno, un ejercicio de humildad y firmeza. Pidió disculpas sinceras, prometió una limpieza a fondo y lanzó esa advertencia famosa. ¿La de perder dinero versus reputación? Esa misma. Pierdan dinero para la firma, y seré comprensivo. Pierdan una pizca de reputación para la firma y seré implacable. La confianza que él inspiraba personalmente fue clave para superar la crisis. Una historia que realmente subraya cuánto valora la integridad. Y esa misma integridad, bueno, junto con la fortuna acumulada, lo llevó a un acto filantrópico, masivo. Sí, y su relación con Bill Gates fue importante aquí. Conectaron profundamente desde el principio. A pesar de las reticencias iniciales de Gates, dicen, compartían valores como el enfoque y la dedicación al trabajo. Dos mentes brillantes. Y Buffett decidió donar la inmensa mayoría de su fortuna, más del 99%. Era un plan que, de hecho, había concebido con Susie años antes. Tras la muerte de ella, decidió canalizar la mayor parte a través de la Fundación Gates y también crear fundaciones dirigidas por sus hijos. ¿Y cuál es la lógica detrás de una donación de esa magnitud? ¿Cómo lo explica él? Su razonamiento es muy pragmático, muy. Buffett dice que más allá de cierto punto el dinero no tiene utilidad adicional para él o su familia. No le compra más felicidad, ni más tiempo, ni nada que realmente valore. Claro. Entonces considera tonto no transferir esa utilidad, así la llama, a donde sí pueda generar un impacto real en el mundo, a través de personas y organizaciones que saben cómo usarlo eficazmente para resolver grandes problemas. Tiene una lógica aplastante. Sí, y las fundaciones de sus hijos trabajan en áreas como educación temprana, agricultura sostenible, salud global. Él se muestra muy orgulloso de su labor. Mirando su vida en perspectiva, ¿cómo la resume él mismo? ¿Qué dice? Bueno, insiste mucho en la suerte. Habla de haber ganado la lotería ovárica, por nacer donde y cuando nació, siendo hombre, blanco, en Estados Unidos. Reconoce sus privilegios de partida. Sí, totalmente. Y pone un énfasis enorme en encontrar un trabajo que ames. La idea de ir bailando claquea al trabajo. Dice que su verdadera ambición siempre fue ser maestro. Mira qué curioso. Respecto a envejecer, no parece temer a la muerte. Se siente físicamente bastante depreciado, usa esa palabra, pero mentalmente sigue disfrutando del juego de la inversión, más que nunca. Sigue activo. Muy activo. Hemos trazado el camino de una figura verdaderamente singular, ¿no? Desde esa temprana fascinación por los números, el interés compuesto, pasando por influencias clave como su padre, Ben Graham, su esposa Susie, su socio Charlie Munger. Un recorrido fascinante. Vimos cómo su enfoque inversor evolucionó del valor puro, las colillas de cigarro, a buscar empresas maravillosas con fosos económicos, siempre guiado por la racionalidad, la paciencia y una ética muy férrea centrada en la reputación. Sí. Y cómo todo culminó en uno de los mayores actos filantrópicos de la historia. Lo que impacta, creo, es la consistencia. La consistencia de sus principios a lo largo de décadas. Totalmente. Al escuchar esta historia, la verdad es que surgen varias ideas. Quizás la importancia de definir nuestro propio círculo de competencia, sea en lo que sea que hagamos. Claro, no solo en inversión. O el valor, hoy tan contracultural, de la paciencia, del pensamiento a largo plazo. O esa lección sobre lo frágil y valiosa que es la reputación. Son conceptos que van mucho más allá de las finanzas, ¿no? Sin duda. Y para reflexionar, quizá, queda una idea interesante que él mismo plantea. Insiste mucho en que la clave de una vida plena es encontrar un trabajo que te apasione tanto que no se sienta como trabajo. Él dedica horas y horas a leer, inmerso en su mundo. Ajá. Pero si recordamos su propia descripción como desequilibrado antes de Susie, y ese enfoque tan intenso, a veces solitario, surge una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio entre esa dedicación total casi absoluta a una pasión que define una vida y el necesario cultivo de las conexiones humanas, de otros intereses vitales? Es una buena pregunta. ¿Es posible maximizar ambas cosas? ¿O inevitablemente hay una tensión ahí, una compensación? Un punto interesante para pensar, creo yo.